Hola, espero que se encuentre muy bien. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de qué es un inductor. Vamos a estar hablando acerca de la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Si un conductor se mueve a través de un campo magnético de manera que corte líneas magnéticas de flujo, se inducirá un voltaje en el conductor, como se muestra en la figura 12.1. En la figura 12.1 vemos que hay dos imanes, uno con el polo norte y otro con el polo sur. Entre el polo norte y el polo sur se genera un flujo magnético. Ahora, si pasamos a través del flujo magnético un conductor, una barra de un metal conductor, se va a generar una corriente a través del conductor. Cuando el conductor corta las líneas magnéticas, corta las líneas de flujo magnético, se inducirá un voltaje en el conductor. Y entre mayor es el número de líneas de flujo cortadas por unidad de tiempo, o entre más intenso es el campo magnético, mayor será el voltaje inducido en el conductor. Si el conductor se mantiene fijo y el campo magnético se mueve de manera que sus líneas de flujo corten el conductor, se producirá también el mismo efecto. Si una bobina de n vueltas se coloca en la región de un flujo cambiante, como en la figura 12.2, se inducirá un voltaje en la bobina de acuerdo con la ley de Faraday. Y la ley de Faraday dice que el voltaje, que, el voltaje inducido en una bobina es igual a su número de vueltas multiplicado por el cambio instantáneo del flujo magnético expresado en Webers. Y ese voltaje inducido se mide en voltios. En la figura 12.2 vemos que hay un bobinado, en este caso se puede decir que es una bobina, y hay un flujo que cambia constantemente y pasa y si choca contra la bobina, entonces ese flujo cambiante se puede decir que se corta al pasar por el bobinado. Entonces eso genera un, un voltaje en la bobina. Es decir, se induce un voltaje y una corriente en la bobina. Ahora hablemos de la ley de Lenz. La corriente por una bobina no puede cambiar instantáneamente. Es necesario un lapso determinado por la bobina y la resistencia del circuito antes que el inductor cese su posición a un cambio momentáneo en la corriente. Este efecto se explica mediante la ley de Lenz, que dice que un efecto inducido siempre se opone a la causa que lo produce. Ahora hablemos acerca de qué es un inductor. Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno físico de autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. La capacidad de una bobina de oponerse a cualquier cambio en la corriente es una medida de la autoinductancia de la bobina, denominada por la letra L. Entonces vamos a tener que la inductancia se denomina con la letra L. La inductancia se mide en henrys, en honor al físico estadounidense Joseph Henry. Y la unidad para medir la inductancia es H, la letra H. Y aquí vemos en la figura los símbolos del inductor. Y la función principal del inductor es introducir inductancia en un circuito eléctrico, no resistencia o capacitancia. Y vemos los símbolos de diferentes inductores o bobinas. Tenemos en la izquierda tenemos una bobina de núcleo de aire, en el centro tenemos una bobina de núcleo de hierro y en la derecha tenemos una bobina variable con permeabilidad sintonizada. Aquí en esta imagen vemos diferentes tipos de bobinas y sus diferentes aplicaciones. Por ejemplo, tenemos una bobina de núcleo abierto, tenemos una bobina toroidal, tenemos bobina hash choke, tenemos una bobina de montaje superficial, tenemos bobinas que se usan en circuitos RF, tenemos bobinas ajustables para, para aplicaciones de RF, es decir, la podemos ajustar. Gracias y espero que este video les haya
les haya sido de mucha utilidad. Hasta luego.